Ok, buenas noches. Espero que todos estemos en victoria, ¿no? A pesar de los tiempos que estamos viviendo difíciles en esta última semana. Sabemos que habrán rumores de guerra y el amor de muchos se enfriará. Y todas estas circunstancias nos pone a pensar siempre que estamos en los últimos tiempos. Aunque otras veces han habido guerras, pero ahora va en aumento. Todo va en aumento. Y yo puse un escrito en Facebook sobre algo que experimenté la semana pasada y nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos por todas las características, ¿no? Pero aún no, todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito porque hay una señal que dice, esto no es de la clase, pero bueno, hay una señal en Mateo 24 que dice que hasta que no llegue el Evangelio a toda la tierra, entonces Cristo no vendrá todavía por la iglesia. Estamos llegando, pero todavía falta un poco. Por eso no creo en el sensacionalismo. No creo en el sensacionalismo porque uno tiene que tener ecuanimidad y mirar las cosas a través de la Biblia. Yo sé que todos los planes y todas las cosas se están poniendo a favor de lo que va a acontecer, pero aún no es el fin, aún no. Hay una franja, como el pastor dijo, que se llama la 1040, que está todos los países asiáticos, parte de los países asiáticos, Pakistán, todas estas cosas, toda esta franja que aún no ha sido evangelizada. Todavía falta. Sí, que se están haciendo llamados a misioneros para ir a evangelizar allí. Un día les voy a traer les voy a enseñar eso, muy interesante. Yo no lo sabía, lo aprendí hace como un mes que me llegó información y me puse a buscar y lo encontré. Pero bueno, vamos entonces a entrar en oración para nuestra clase. Bienvenidos a todos mis hermanos aquí en la congregación y a aquellos que están conectados por Zoom. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, Dios mío, sabiendo que tú eres el que nos guías a toda la verdad, tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros y que es uno con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra y de venir a los pies de Cristo, sabiendo que en Él está todo, Él lo encierra todo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos ido estudiando todas estas semanas y ya esta es la última, que creo que sí la voy a terminar, no es muy larga, sobre la función del Espíritu. No puedo ir a la renovación de la mente si no enseño la función del Espíritu. Tenemos que entender qué hace el Espíritu en nosotros, por qué es que Dios ha enviado su Espíritu para todos aquellos que creen. Primeramente, para convencimiento de pecado, y después para maestro y guianza, y después para muchas cosas más, como hemos visto en las clases anteriores. Cualquiera que quiera ver las clases anteriores, estamos en YouTube, en One Way Church Miami, y ahí van a ver todas las clases, el serial de las clases sobre el Espíritu. El Espíritu tiene 3 funciones que la estudiamos y hoy vamos a estudiar la última, si Dios lo permite. Y las funciones son intuición, comunión y conciencia. Ya estudiamos lo que es la conciencia, cómo funciona la conciencia a través del Espíritu y qué función y qué es la intuición. ¿Están los micrófonos preparados? La intuición, ¿se recuerdan qué es la intuición? ¿Qué hace la intuición del Espíritu en nuestro espíritu? No esa intuición que hemos aprendido de que yo intuí, no. ¿Qué hace la intuición? ¿Cuál es la función
de la intuición del Espíritu en nosotros. ¿Se recuerdan? Es muy importante. No, esa es la conciencia. Es lo que nos enseña del Espíritu de Dios. Es lo que nos exactamente, es lo que nos enseña del Espíritu de Dios. Todo llega a través de la intuición que funciona en nuestro espíritu. La conciencia es como el alerta. Y bueno, estudiamos mucho sobre la conciencia la semana pasada, pero hoy vamos a entrar en la comunión. Así que el espíritu tiene 3 funciones importantes. ¿Qué versículo es que dice que el Espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu? Segunda de Corintios. ¿Se recuerdan? 6. Segunda de Corintios, ¿qué? No, eso lo hemos repetido mucho. 6, 17. Y vamos allá. ¿Por qué es importante este versículo? Porque sabemos que todo lo que hemos recibido el Espíritu Santo a través de nuestro arrepentimiento y por el convencimiento del Espíritu, a nuestro Espíritu, nos hacemos uno con Él. Segunda de Corintios, no, Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y cómo nos unimos al Señor? ¿Todo el mundo se une al Señor? No, no todo el mundo se puede unir al Señor. Nosotros nos unimos al Señor, ¿por qué? El micrófono. La fe en Jesucristo. ¿Por? La fe en Jesucristo. ¿Y cómo nos unimos? ¿Qué tiene que pasar para que el Espíritu Santo se una a uno con nosotros? La vida nueva. Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, no podemos tener al Espíritu con nosotros, porque el Espíritu Santo viene y convence de pecado a nuestro ser y trabaja en la conciencia. Acuérdense que la conciencia, ¿cuáles son las 3 cosas que se ponen en función cuando hay un arrepentimiento o un nacer de nuevo? Hay 3 cosas que vienen a funcionar. ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Qué es? El Espíritu. ¿Por qué nacemos de nuevo? ¿Por qué nos hacemos uno con el Señor? Primeramente por el Espíritu. Después, ¿qué pasa? En el nuevo nacimiento hay tres cosas, lo estudiamos la semana pasada, que funcionan en el momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador. ¿Qué es? O son muy mala maestra o ustedes no, son muy malos alumnos. Cuando nacemos de nuevo hay 3 cosas que se ponen en acción: el Espíritu Santo, la sangre de Cristo y la conciencia. Que el Espíritu Santo trabaja directamente en la conciencia. Todo eso lo vimos. ¿No se recuerda que por qué a veces las personas cuando reciben la palabra no se arrepienten? Porque su conciencia, no, porque su conciencia le dicta muchas veces, no es que esté cauterizada, ya cauterizada viene a ser ya después. Su conciencia le dicta que son buenos y que no necesitan un Dios. Entonces, el Espíritu no te puede convencer, porque tú te convences a ti misma a través de la conciencia de que tú no necesitas a Dios. Así que cuando una persona nace de nuevo en el Espíritu y se hace uno con el Espíritu de Dios, 3 cosas se ponen en acción: el Espíritu Santo, la conciencia y la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y nos limpia la conciencia también, porque la conciencia está sucia. Eso lo estudiamos la semana pasada. Está sucia cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo. Y esa conciencia, a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, también nos limpia la conciencia. ¿Y la conciencia se puede ensuciar? ¿Se puede ensuciar después de haber sido limpia? Sí se puede ensuciar.
porque podemos entrar en pecado, un pecado que sabemos que estamos pecando. Y hay mucha advertencia en la Biblia sobre esto, especialmente Primera de Juan, hace mucha advertencia sobre esto. Pero la sangre de Cristo, como le dice Primera de Juan capítulo 2, esto estoy recapitulando un poquito nada más lo que estudiamos la semana pasada. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y le está hablando de las cosas que le está hablando en el primer capítulo, que le está diciendo que Dios es luz y que tenemos comunión con Él, y que si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos unos con los otros. Y entonces le dice después en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que ahí estudiamos entonces, estamos estudiando las tres funciones del Espíritu. La intuición, que es lo que el Espíritu Santo nos empieza a enseñar a través de la intuición todas las cosas de Dios. Comienza el Espíritu ahí, a través de la intuición de nuestro espíritu, a recibir todas las cosas de Dios. Es así como nosotros recibimos, a través de la intuición que está en nosotros, pero es impactada por el Espíritu Santo. La conciencia, y hoy vamos a estudiar la comunión. Ok. La comunión en griego es koinonía. Ustedes han oído terminología en griego. Así que comunión en griego es koinonía. Significa compañerismo, participación y ayuda mutua. Así que cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios, porque se hace uno con nuestro espíritu, Primera de Corintios, ahora se lo van a aprender, Primera de Corintios 6:17. Al hacerse el Espíritu de Dios uno con nuestro espíritu, tenemos koinonía, tenemos compañerismo, tenemos participación con Él y tenemos ayuda mutua de Él para con nosotros. Por eso, comunión en griego es koinonía. La comunión es una función del Espíritu. La comunión es una función del Espíritu. Así como el hombre se comunica con el mundo físico a través del cuerpo, en la esfera espiritual será a través de su espíritu. Así que nosotros nos comunicamos con el mundo exterior por lo físico, ¿verdad? Vemos, hablamos, tocamos, caminamos, pero interiormente tenemos comunión con Dios por el Espíritu. Esta comunión espiritual no se efectúa en la mente, ni en la parte emotiva de nosotros. La comunión en el Espíritu no se efectúa en la mente ni en la parte emotiva de nosotros. Por eso es que cuando hacemos las cosas por nuestras emociones, estamos haciéndolo sin la comunión de Dios. Por eso es necesario entrar en esa comunión y vamos a verlo. Cómo Dios nos va a ayudar a través de las Escrituras a entender que la comunión en el Espíritu es importante. Hay varios versículos que voy a dar en esta noche. Esta comunión espiritual no se efectúa en la mente ni en la parte emotiva, o sea, nada que ver con el alma. La comunión en el Espíritu es en el Espíritu. Por eso en Juan 4:4 creo que dice, es necesario que los que adoren en espíritu y en verdad. 4:24, no se puede adorar a Dios si no es en comunión con el Espíritu, porque lo estamos haciendo por nuestras emociones. Se puede hacer, tú puedes usar tus emociones, pero no hay comunión, porque acuérdense que es ayuda mutua, o sea, la koinonía es la ayuda del Espíritu Santo con nuestro espíritu, es la participación y el compañerismo. Esta comunión espiritual no se efectúa en la mente, ni emotiva, sino mediante la intuición del Espíritu. ¿Por qué? Porque a través de la intuición Dios tiene comunión con nosotros.
porque todo lo que aprendemos de Dios es a través de la intuición del Espíritu, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros se hace uno con nosotros. Primera de Corintios 6:17. Si lo pregunto la semana que viene, por favor, contéstenmela. Al entender la función de la intuición, entenderemos el carácter de la comunión entre Dios y el hombre. Así que al entender la función de la intuición, entenderemos el carácter de la comunión entre Dios y el hombre. Para que el hombre adore a Dios, verdaderamente tiene que tener una misma sustancia que sea compatible con él. La mente, podemos adorar con la mente, pero no es así como Dios quiere que adoremos. Él quiere que adoremos en espíritu. Así que entonces, para que el hombre adore a Dios, tiene que tener una sustancia compatible con él. Y ahí es donde dice Juan, capítulo 4, un poquito más. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Así que Dios es espíritu. ¿Y nosotros a quién tenemos dentro de nosotros y se hace uno con nosotros? El Espíritu Santo, con nuestro espíritu. Así que podemos tener comunión con Dios. Es posible tener comunión con Dios. Es más, Dios quiere que tengamos comunión con Él. En el espíritu. Gracias, mi hermana. No puede haber comunión entre dos sustancias diferentes. Tiene que ser espíritu y espíritu. Nosotros podemos tener comunión con Dios a través del espíritu que mora en nosotros. No puede haber comunión si el espíritu no ha sido regenerado. Ninguna persona que haya nacido de nuevo, que no haya nacido de nuevo, puede tener comunión con Dios. Eso es mentira. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo, que no se haya hecho el espíritu del hombre uno con el espíritu de Dios, puede tener comunión con Dios. Imposible. No puede haber comunión en los creyentes si no adora utilizando su espíritu. Pueden haber pensamientos hermosos, pueden haber sentimientos buenos, pueden haber palabras lindas, puede haber muchas cosas, pero si no es en el espíritu, si no es a través de la comunión del espíritu, es solamente de nuestra alma. Es emocional, sentimental, exacto. Ahora, pero si no lo hacemos en comunión con Dios a través de nuestro espíritu, solo es una expresión del alma. Ahora, pero me preguntarás tú, bueno, ¿y cómo es que yo puedo aprender a tener comunión en el espíritu? Ahora vamos a verlo. ¿Cómo el hombre puede tener comunión con Dios? Ahora vamos a verlo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 9. Vamos a estar aquí en 1 Corintios capítulo 2 leyendo varios versículos. Dice, perdóneme, mi garganta hoy está un poquito afectada. Dice, perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces fíjate que dicen, cosas que ojo no vio, ni que ha venido a tu sentimiento, nada de eso, sino es aquello que Dios ha preparado para los que le aman. Las únicas personas que pueden tener una verdadera comunión con Dios somos aquellos que amamos a Dios. Si no, no, porque tenemos que haber nacido del Espíritu, tenemos que haber nacido de nuevo. Pero ahora dice, nuestros sentidos sensoriales no pueden recibir nada de Dios porque pertenecen al mundo físico. Los pensamientos del hombre tampoco pueden conocer a Dios. Por eso es que es necesario. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En el espíritu? En tu alma, en tu mente. Y la mente está en el alma. Pero entonces es aquí donde es necesario
que tu mente sea renovada. Porque cuando tu mente es renovada, entonces ya tienes un conjunto de cosas trabajando a tu favor a través del Espíritu para tener una verdadera comunión con Dios. Si no renovamos nuestra mente, va a haber una batalla muy grande entre lo que sentimos, entre lo que vemos, entre lo que hemos aprendido y lo que Dios quiere darte. La comunión de Dios en el Espíritu. Por eso es que tenemos que estudiar primero lo del Espíritu para después ir a la renovación de la mente. Porque a medida que vamos teniendo comunión con Dios, entendiendo las cosas espirituales, viviendo el camino, este camino de vida espiritual, entonces ya nuestros pensamientos no van a ser nuestros pensamientos, sino vamos ¿cómo decir? Vamos a sujetar nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Es un proceso difícil, pero no imposible, porque si no, no se hubiera dejado en las Escrituras. Vayamos ahora a leer el 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que no hay revelación, ni hay comunión, sino es a través del Espíritu. Solo puede haber comunión cuando amamos a Dios. Si no amamos a Dios, o sea, una persona nacida de nuevo de verdad, que ha creído de verdad, ama a Dios. Esta persona que ama a Dios comienza a conocer y comienza a tener una comunión y comienza a recibir lo que Dios tiene para él a través del Espíritu. A través del Espíritu. Y a través de ese Espíritu es que tenemos entonces verdadera comunión con Dios. No puede haber comunión con Dios en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Y vamos a verlo, ya comenzamos ya la semana que viene con la renovación de la mente. Porque es importante renovar nuestra mente. Y solamente lo podemos hacer a través del Espíritu. No a través de lo que tú creas que es bueno, o que porque yo creo que es así, o porque no. Es solamente por la guianza del Espíritu, como le dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu sabe lo más profundo de Dios y no necesita usar la mente para comprender las cosas de Dios. El Espíritu todo lo escudriña por su intuición y Dios revela por medio de él. Dios no revela nada por nuestros ojos, oídos, ni nuestra mente. Por eso es que hay tanta falsedad y tanta falta de integridad y tanta profecía falsa y tantos profetas falsos, porque no hay comunión con Dios y todo lo que hablan es lo que su mente piensa y por ahí para allá. Entonces, hermano, verdaderamente, la verdadera profecía está en la palabra de Dios. Ya el tiempo de los profetas se terminó. Ya el tiempo de los profetas se terminó. Ya los profetas hablaron y dejaron esto. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu que nos revela todas las cosas que vienen de Dios. Pero para poder tener el Espíritu tenemos que haber sido nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Cristo y nos hemos hecho uno con el Espíritu. Por eso allá en Efesios capítulo 4, cuando dice de las funciones ministeriales, dice basado en los profetas y los apóstoles. Porque los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento pusieron la base de lo que había de venir. Lo hablaron, lo escribieron, lo profetizaron. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles de Jesucristo. Así que la base de nuestra creencia es apóstoles y profetas, siendo el ángulo, la piedra de ángulo Jesucristo. Y arriba de eso, entonces ahora le ha dado a la iglesia dones pastorales, evangelísticos y de maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación. Ya todo está hablado, ya no hay nada nuevo.
ya no hay nada nuevo, todo está dicho. Entonces, cuando tenemos verdadera comunión con Dios, nos damos cuenta que a veces que oímos esas cosas, si tenemos intuición en el Espíritu, o sea, intuición del Espíritu, que la intuición no es más que la revelación de Dios o el conocimiento de Dios a través de su Espíritu a nuestro Espíritu, entonces nos damos cuenta que no es así de las cosas que están pasando, que hay muchas personas que no tienen verdadera comunión con Dios, porque una comunión es koinonía. Tienes que haber verdaderamente nacido de nuevo, haber sido lavado por la sangre de Cristo. Ahora, la pregunta es, si Dios no revela nada por nuestros ojos o oídos ni nuestra mente, la pregunta es, ¿cómo se obtiene entonces la revelación de Dios? Ahora lo vamos a ver. Vayamos a 1 Corintios 2 también y vamos a leer el 11 y el 12. Y dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Perdón? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces vemos que no hay ninguna revelación, no hay ninguna comunión, no hay ninguna sabiduría si no viene del Espíritu. Nada viene a través de nuestra mente. Tiene que haber una comunión en el Espíritu para poder recibir de Dios. Por eso es que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde se levantan muchas cosas que sabemos que no son de Dios, porque no hay comunión con Dios. Porque para tener comunión con Dios, ¿qué se necesita? Haber nacido de nuevo. Y hay muchas personas que tienen el nacimiento mental, pero Dios está muy lejos de ellos. Ok, ahora vamos a analizar esto. Los 2 versículos siguientes responden a esta pregunta, y vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo se obtiene la revelación? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! ¡Qué bello!, ¿no? Dios nos ha concedido conocerlo. Eso es maravilloso. Dios nos ha concedido conocerlo. Un Dios tan grande, tan poderoso, quiere que nosotros le conozcamos y que tengamos comunión con Él. Pues claro, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, por eso es que tenemos que saber cómo buscar esa comunión. Tanto el Espíritu del hombre como el Espíritu Santo conoce las cosas directamente, no por deducciones o por investigación, sino por medio de la intuición y no de la mente. ¿Por qué? Porque la intuición del Espíritu nos enseña las cosas de Dios. Va directamente a nuestro espíritu. Y ahí va depositando en nuestro espíritu todas las cosas que son de Dios y no de los hombres. Por eso es que a veces podemos tener discernimientos de espíritus cuando oímos cosas y hay como un timbre adentro de nosotros que nos dice, esto es esto, esto es esto. Es increíble cómo el Espíritu Santo nos ayuda en todo. El Espíritu Santo quiere tener comunión con Dios, quiere enseñarnos todas las cosas de Dios, quiere hablarnos, quiere guiarnos. Ese es su trabajo. Pero claro, tenemos que haber nacido de nuevo. Vamos a 1 Corintios 13, 14 y 15. 1 Corintios 2, estamos ahí mismo. Ahora vamos a leer el 13, 14 y el 15. Dice, una persona no regenerada jamás tendrá comunión con Dios ni revelación de Dios. Jamás. Se hablará todo lo que quiera, hará todo lo que quiera, aún pueden llevar ministerios,
Pero si no hay un nuevo nacimiento, jamás va a tener revelación ni comunión con Dios. Porque que no nace de nuevo no tiene el Espíritu de Dios. Puede hacerlo todo por emociones, puede hacerlo todo porque oyó hablar de Dios y piensa. No. Cuando uno nace de nuevo, uno tiene que ir paso a paso. Uno no puede correr antes de gatear, ni puedes comer comida sólida antes de tomar leche, como dice la palabra. El Señor nos va dando su revelación. Ahora vamos a leer aquí. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Fíjense, este es hasta el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Perdón? ¿No lo leí? No lo leí, perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede tener comunión con Dios. El hombre natural. El hombre que no ha nacido de nuevo. No puede. Es imposible. Porque para él son locura y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. No hay discernimiento, no hay revelación de Dios si no hay espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Entienden este versículo? ¿Alguien me lo puede explicar? Vamos, brainstorm, como le dicen los americanos. Brainstorm, que saquen ahí de su cerebro. Cuando dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie puede juzgar a un hombre espiritual. Porque es guiado por el Espíritu. Y el Espíritu, si hay comunión, el Espíritu le revela todo. Micrófono, que no oímos. Muchas veces vemos a personas que están convencidas de que existe Dios, convencidas de la necesidad que tienen de Él, pero no han tenido una relación con Dios, un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, parte todo del nuevo nacimiento. Todo parte del nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué, a pesar de que llegue la palabra, no hay un nuevo nacimiento? Perdón, micrófono. A pesar de que te llegue la palabra, ¿por qué no la persona no nace de nuevo? ¿Qué impide que una persona nazca de nuevo? No arrepentido, su corazón no arrepentido. Porque al momento que tú te arrepientes de corazón, no porque tú lo confieses con tu boca, porque mucha gente habla mucho, pero nada pasa adentro. Dios escudriña los corazones y vas a comenzar a ver la diferencia en tu vida cuando eso pase. Cuando eso pasa, comienza a verse que tú has nacido de nuevo. Aunque a veces, claro, llevamos un tiempo de crecimiento. Por eso nadie le puede juzgar, porque es espiritual. Y a pesar que a veces entramos en este mundo espiritual que no conocemos, porque vivíamos solamente a través de ¿qué? De la mente, de todo lo que recibíamos por los ojos, y todo lo que oíamos, eso es lo que sabíamos. Pero ahora este mundo es al revés, es de adentro hacia afuera. Ya no es por todo lo que tú oigas ni por todo lo que tú veas, es de adentro hacia afuera. Así que, vamos, seguimos. En la vida cristiana lo único que tiene valor es estar en el Espíritu, más nada. Eso es lo que verdaderamente hace un hombre o una mujer de Dios, estar en el Espíritu. La vida cristiana es un caminar en el Espíritu. ¿Que están nuestros sentidos? Sí, porque Dios nos ha dejado nuestros sentidos. Si no fuéramos espíritus, que estuviéramos, como dice el pastor, con dos alitas volando por ahí. No, Dios nos ha dado nuestra mente,
nos ha dado nuestros sentidos sensoriales y nuestro cuerpo para algo. Por eso es que ahora cuando vayamos a la otra sección de las clases vamos a ver cómo es que Dios funciona en la renovación de nuestra mente. Algunas veces cuando el creyente espera delante del Señor, algo sucede en el interior y será transmitido lo que el Señor reveló. A veces hay que esperar, a veces hay que tener paciencia y esperar. Porque a veces el Señor habla a nuestro espíritu y nosotros no estamos apercibidos en ese momento. La comunión no es muy 100%, vamos a decirlo así. Entonces, cuando no estamos seguros de lo que estamos recibiendo, lo que estamos sintiendo es del Señor, hay que esperar. Claro, en la espera hay un segundo ingrediente que es importante. ¿Cuál es? Micrófono. En la espera para saber si hay algo que Dios nos está revelando y no estamos seguros si son nuestros sentimientos, si son nuestra mente, hay un segundo ingrediente que es importante para poder seguir esperando. ¿Y qué es? La comunión. La oración. La oración. Porque la oración te va a llevar a la verdad. Acuérdense que la oración y la palabra, por supuesto, la palabra de Dios también. Pero acuérdense que la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos. El arma más poderosa que nosotros tenemos es la oración. Entonces, cuando no estamos seguros si es nuestra mente o Dios hablando a nuestro espíritu, quédate tranquilo, no actúes y comience a orar que el Señor te va a hablar. Te va a hablar por la palabra, Él te va a hablar por la palabra, o te va a hablar algo que ya tú recibiste y alguna persona, algún hermano espiritual viene y te lo confirma. Entonces ya sabes que Dios está en el asunto. Pero primero te lo va a revelar a ti. No hay nada que Dios no te revele a ti primero y una segunda persona te puede confirmar, pero te revela a ti primero. Si a ti no te ha llegado esa revelación, no la recibas, porque Dios vive en ti, te lo va a hablar a ti primero. ¿Me entiendes? Te lo habla a ti primero. Y entonces después, si Él estima que tú necesitas una confirmación de lo que Él quiere, viene una persona y te habla de eso, entonces ya tú estás completamente seguro. Pero si tú no lo has recibido, no dejes que nadie te hable nada, porque primero Dios habla contigo. Dios vive contigo, adentro de ti. Así que, ¿para qué tú quieres que alguien venga y te diga? Te puede afirmar y te puede dar firmeza de lo que tú estás pensando o queriendo hacer o cualquier situación espiritual. Pero es necesario la oración. Ya estamos casi terminando, la clase hoy es corta. Ahora, el espíritu de sabiduría y de revelación es importante para nuestra comunión. ¿Y de dónde viene la sabiduría y la revelación? Del espíritu que mora en nosotros. En nuestra comunión con Dios se activa y es necesario un espíritu de sabiduría y de revelación. Vayamos a Efesios capítulo 1. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuélvelo a leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces nos da revelación y conocimiento y sabiduría. Nos da sabiduría y revelación ¿en qué? En lo que una profecía te diga. ¿O en lo que tu hermano te diga? No, ¿en qué? En el conocimiento de Él. A medida que uno va recibiendo conocimiento de Dios,
a través de la palabra, a través de la lectura, esa revelación y esa sabiduría va llegando a nuestra vida. Y ya no vamos a ser como niños, sino ya vamos a ser cristianos maduros. Ahora vamos a leer el segundo versículo. Dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro... ahora viene el entendimiento. ¿Viste? Ahora viene, aquí entra ahora tu mente. El espíritu de sabiduría y de revelación en el espíritu para que te alumbre los ojos del entendimiento. Ahí entonces ya entra tu mente. Porque esta sabiduría, este conocimiento que tú vas a recibir del espíritu, te va a ayudar a que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que la revelación y la sabiduría viene a través de ¿quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién? De la oración. No, lo acabamos de leer. A través del conocimiento, acabamos de leerlo, del conocimiento de Dios. A través del conocimiento de Dios viene la sabiduría y la revelación. Y el conocimiento de Dios, nosotros no fuimos al tercer cielo como fue Pablo. Yo no he ido, ¿y tú? Así que, ¿cómo es que nos puede dar revelación y sabiduría a través de su conocimiento? Por la palabra de Dios. Olvídate de todo lo demás, por la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a recibir sabiduría y conocimiento y revelación. Y nuestra comunión va a ser poca. Poca. Porque si no recibimos revelación y sabiduría de Dios, nuestra comunión es poca. Vas a tener comunión con Él a lo mejor en oración, pero necesitas conocimiento de Dios para que la sabiduría y la revelación se manifiesten en la comunión tuya con el Espíritu. Entonces los ojos del entendimiento tu entendimiento se va a abrir. Ya no vas a ser engañado. Ya vas a tener revelación y sabiduría de Dios a través de su conocimiento. Por eso es que ahí va al entendimiento. ¿Me entienden? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, va a tu entendimiento y tu entendimiento se va a abrir para las cosas y vas a tener más comunión con Dios todavía. Pero si no leemos la palabra, no sé si a ustedes le ha pasado. A veces han leído cosas y las has leído, pero un día haces así y se te alumbra el entendimiento. La revelación llega y la sabiduría a través del conocimiento de la palabra. Y entonces tus ojos del entendimiento, Él le pone ojos, ¿no? Pero es como que el entendimiento se alumbró y entendiste. Hay cosas que son difíciles de entender en la Biblia. Cada vez que voy a leerla tengo que pedir y orar para entenderla. Claro, y Dios te lo concede, porque tú tienes el Espíritu de Dios y Dios es bueno. Pero hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Pero si nosotros tenemos comunión con Él y Él ve nuestro corazón sincero, yo te aseguro a ti que en los ojos del entendimiento se te van a abrir a través del conocimiento de la palabra. Y vas a recibir la revelación y la sabiduría que necesitas para entender eso. El apóstol Pablo oró pidiendo que los creyentes de Efesios recibieran esto
con objetivo de que conocieran a Dios en su intuición, o sea, en el espíritu. Necesitamos sabiduría para relacionarnos con personas en incontables asuntos, Necesitamos sabiduría de Dios para las relaciones humanas y para incontables asuntos de cualquier índole. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos adquirir la sabiduría y la revelación que Dios quiere darnos a través de la comunión que nosotros debemos de tener a través del Espíritu con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Espíritu. Y lo dice, vayamos allá, Juan capítulo 6. La palabra de Dios es Espíritu. ¿Cuál? Efesios 1:17. ¿Mm? La palabra de Dios es espíritu, aunque es palabra, aunque es logo, aunque es escrita, pero fue escrita por el espíritu a través de los hombres, ¿no? Ahora quiero leerte este versículo, el 6:63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Así que la palabra es el espíritu. Y si no leemos la palabra, no adquirimos conocimiento de ese espíritu que quiere revelarnos y quiere darnos sabiduría para tener entonces una verdadera comunión con Dios. ¿Entienden? De manera que para tú tener una comunión con el Señor, tú necesitas de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te brinda el conocimiento del Señor. Claro, claro. La palabra de Dios, porque es espíritu, te brinda el conocimiento de Dios, porque Dios es espíritu. Y la palabra es espíritu. Aunque esté escrita, aunque tú la leas con tus ojos, es espíritu. ¿Entienden? Ok. Voy a hacer el examen al final. Por lo menos aprendieron un versículo. ¿Cuál es? Ah, ok. Primera de Corintios 6:17, por lo menos. Un espíritu con él. Ok. Necesitamos sabiduría para relacionarnos con las personas en incontables asuntos. Es necesario la sabiduría de Dios para no equivocarnos. Un ejemplo bien claro de eso es el problema. Porque se están grabando las clases. Un ejemplo bien claro, no, bien común de eso, de las situaciones en las que necesitamos conocimiento de la palabra. Es algo que nos golpea con la alimentación. Muchas personas hacen dietas, se hacen operaciones y en realidad lo que tienen es una mala alimentación porque no conocen que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña ¿En qué tenemos que comer? es lo que tenemos que comer. Nos matamos nosotros mismos por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y es algo bien común. Bien, bien grande. O sea, una comunidad bien grande de personas tienen ese... En el libro de Daniel, hablando de esto, cuando Daniel y sus 3 amigos llegan a Babilonia, yo no sé si lo han leído alguna vez, ellos hallaron gracia, Dios le dio gracia a ellos. Y cuando llegan a darle la comida, ellos le fueron a dar la comida de Babilonia, que eran, tú sabes, comidas que no comían ellos, porque Dios le había dado la instrucción desde el libro de los Levíticos, qué comer y qué no comer. Cosa que aún está vigente, porque hay cosas que la Biblia nos enseña. El puerco es un animal inmundo y nosotros no los comemos. Claro, si oramos y damos acción de gracia por esto, el Señor nos bendice. Pero ellos no comían puerco, ellos no comían una serie de cosas y le vinieron a brindar, lean eso es muy bonito, le vinieron a brindar esta comida a los hebreos y ellos dijeron, nosotros no comemos eso. Y ellos hicieron así, bueno, el que estaba con ellos allí,
Al final le concedieron la petición y no comieron, no se contaminaron con la comida de Babilonia porque era presentada a los ídolos. Era una de las cosas. Y ellos dijeron que no. Pues entonces con el tiempo vieron que estos hebreos, Daniel y sus 3 amigos, eran más robustos y más fuertes que los que habían llegado, y de semblante reluciente, que de los que habían llegado allí y habían comido de la comida contaminada. Era comida contaminada porque se le presentaba a los ídolos primero, aparte de todas las cosas. Así que vemos que Dios, cuando nos da conocimiento y sabiduría y revelación a través de la comunión en el Espíritu, podemos hacer buenas decisiones. Podemos hacer muy buenas decisiones y no nos equivocamos, hermano. Es difícil, ¿verdad? Porque a veces pensamos, nosotros somos humanos y nos equivocamos. No, estamos supuestos a que nosotros no nos equivoquemos. Si verdaderamente vivimos en comunión con el Espíritu. Ahora, si vivimos a través de nuestra mente, sí, porque la mente puede equivocarse. Pero supuestamente nosotros no deberíamos de equivocarnos tanto y deberíamos de tener conocimiento y sabiduría y revelación para muchos asuntos de nuestras vidas. Necesitamos sabiduría para saber lo que proviene de Dios y lo que no proviene de nosotros y lo que proviene de nosotros mismos. La sabiduría y la revelación están entrelazadas, ya que todas las revelaciones de Dios son de su conocimiento, todas. Cuando recibimos esto, estamos en plena comunión con Dios. Así que estamos en plena comunión con Dios cuando recibimos ¿qué? ¿Qué tenemos que recibir para estar en plena comunión con Dios? Sabiduría y revelación. ¿Y cómo esto sucede? A través del conocimiento de Dios. ¿Y cómo Dios nos enseña su conocimiento? A través de su palabra. Para poder entonces nosotros, que nuestro entendimiento sea ¿qué? Alumbrado. Y ahí es donde vamos a caer ya para la clase que viene, que vamos a hablar de la renovación de la mente. Pero quiero leerles unos versículos antes de terminar la clase. Así que sabemos que tenemos comunión con Dios cuando tenemos conocimiento de su palabra. Si no leemos la palabra, estamos sin comunión con Dios. Así de sencillo. Si entonces actuamos por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros sentimos, y no a través de la revelación y la sabiduría que nos da el Señor a través de su Espíritu y de su palabra. Ahora, 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjate cuántas cosas hay. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la gracia del Señor Jesucristo? No lo digas con miedo, sí. La salvación. La salvación. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la comunión del Espíritu. Fíjate, aquí hay 3 cosas. Leemos la palabra a veces así, rápido, y no meditamos en su palabra. Aquí hay 3 cosas importantes. La gracia del Señor Jesucristo, porque sin salvación, sin nacer de nuevo, sin su gracia, el amor de Dios no es derramado en nuestros corazones. Vayamos allá a Romanos 5:5. Fíjate lo que dice aquí Romanos 5:1. Vamos a empezar del 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es esto? La gracia. Por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia. La fe se activa en el momento que entramos a la comunión con Dios, o sea, al nuevo nacimiento, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vayamos al 5 ahora. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces aquí en 2 de Corintios 13:14 te dice, y la gracia del Señor Jesucristo, necesitamos la gracia del Señor Jesucristo, necesitamos el amor de Dios y necesitamos la comunión del Espíritu Santo para nuestra vida en Cristo. Exactamente, también. Ahí está la Trinidad del Señor. Ahí está no dice Trinidad, pero ahí está la Trinidad. Está el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Así que no podemos tener comunión con Dios si no hemos nacido de nuevo, si el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El otro versículo es Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esos versículos no los tienen, así que siquiera apúntenlo, porque son muy importantes. Juan 14:16. Si no tenemos el Espíritu, no podemos tener comunión con Dios. Ni podemos recibir revelación ni sabiduría. Tú tendrás sabiduría mental, porque a lo mejor humana, porque tú eres inteligente y aprendes los libros, pero la mejor revelación que hay, la mejor sabiduría es la que viene, la que desciende del cielo. Por eso yo a veces, yo busco mucho y me gusta mirar y veo las personas tan sencillas, sin mucha escuela, con una sabiduría y una revelación de Dios que yo me asombro. Yo veo muchas cosas, siempre estoy buscando y me gusta aprender. Y me he encontrado con personas con una sencillez extraordinaria que se ven que no han ido a ninguna escuela de teología, pero tienen una revelación y una sabiduría que solamente lo puede dar Dios a través de su conocimiento. Por eso que hace falta cuando leemos algo que no entendemos, que no nos viene a nuestra mente la revelación, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y yo te aseguro que sí te va a llegar. Así que si le ha pasado, a mí me ha pasado, que no he entendido y he tenido que decir, Dios mío, revélame esto porque no lo entiendo. Porque a veces no me gusta estar buscando muchos comentarios bíblicos porque a veces los hombres tienen sus opiniones, aunque la mayoría de las veces son aceptados, porque son personas que han entrado en una comunión con Dios y un conocimiento de Dios. Pero a veces quiero recibirlo yo. No sé si a ustedes le ha pasado. A mí sí. Bueno, Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Otro versículo, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Eso es ¿qué? Comunión. 14:26. Dice que enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. No hace falta estar oyendo mucho de lo que está, yo les aconsejo, de lo que está aconteciendo ahora. Hay gente con mucha sabiduría y todo, pero no podemos hacer sensacionalismo de eso. Sabemos que hay una guerra, sabemos que hay una situación bastante difícil ahora, pero no podemos entrar en sensacionalismo, no. Ni tenemos que entrar en caos. Tenemos que orar para que el Señor nos dé revelación. Y después le digo algo. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está la comunión otra vez. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo
Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros fuimos llamados a tener una comunión con Él. Filipenses 2, del 1 al 2. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, fíjate que siempre es comunión en el Espíritu. Si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto es un poquito más, la palabra un poquito, no es Reina Valera esta interpretación, esta escritura. Así que, entonces, ¿cuál es la base de todo lo que hemos aprendido hoy? Que lo importante es, para poder tener una comunión, una verdadera comunión con Dios, haber nacido de nuevo. Habernos arrepentido, haber nacido. Si no nos hemos arrepentido, no hemos nacido de nuevo. Pero vamos a decir que ya nacimos de nuevo. Estamos aquí porque hemos nacido de nuevo. Si no, no estuvieras aquí hoy, ni recibiendo palabra de Dios. Así que sabemos que hemos nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo, para tener una verdadera comunión con Dios, ¿qué es lo más importante? Micrófono, porque después no se oye. El conocimiento de Dios a través de su palabra. A través de su Es palabra. lo que nos da revelación y sabiduría. Nos da revelación y sabiduría. Para esa perfecta, comunión. Para esa perfecta comunión con Dios. Por eso, al principio, cuando le leí este versículo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo es que tú puedes adorar en verdad? Cuando hay una verdadera comunión. Y adorar aquí no se está refiriendo solamente a cantar alabanza, no. Adoración a Dios es en todo. A ver, dígame un ejemplo de adorar a Dios que no sea cantando. Dime. No, pero el micrófono. No, pero ¿por qué? Tu voz se oye más bonita con el micrófono. A ver, un ejemplo de adoración, que no sea la adoración que nosotros, porque cuando viene adoración siempre pensamos en cantar. A ver, un ejemplo de adoración. Ponte el micrófono, te oigo. Obediencia. Obediencia es un tipo de adoración. A ver, todo lo que nosotros hagamos, como dice mi hermano, lo hagamos como para el Señor. Otro más. A ver, un ejemplo. Allá por Zoom. A ver, un tipo de adoración. Cuando le servimos de corazón, es un tipo de adoración. ¿Qué más? ¿Perdón? Cuando oramos es un tipo de adoración. ¿Qué más? Diezmo y ofrenda. Es también. Ofrendas al Señor de nuestros bienes, de nuestro bienestar, de lo mucho que Dios nos ha dado, ofrendarle a Dios de lo mucho que el Señor nos ha dado. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Ahora no está vigente el diezmo, pero como somos tan desobedientes y tan indisciplinados, a veces tenemos que hacer el diezmo para saber que estamos ofrendándole algo al Señor, que es un tipo de adoración también. El ayuno es una adoración también. Eso es una adoración a Dios también. Ser siempre agradecidos en todo. Ser siempre agradecidos en todo es un tipo de adoración. Ok. Está bien. Bueno, glorificar a Dios en todo. Glorificar a Dios en todo es la mejor adoración que podemos tener, en todo. En los tiempos duros, en los tiempos, en todo tiempo. Hay una alabanza que dice, adorarlo en todo tiempo, ¿no? Algo así, no me acuerdo ahora muy bien. Bueno, hemos terminado con esto. Esto es simplemente muy sencillo para nosotros tener una idea cuando hablamos de comunión, ¿a qué nos referimos?
Es mucho más, pero no, ¿para qué entrar en tanto? Simplemente tenerlo, lo principal, hermano, es la comunión con la palabra de Dios, porque el Espíritu, en la palabra de Dios está su Espíritu. Y ahí entonces entramos en comunión. La comunión es en compañerismo, una participación y una ayuda mutua con el Espíritu y el Espíritu con nosotros. Así que Dios me lo bendiga. Hemos terminado nuestras clases y lo esperamos el próximo miércoles. Comenzaremos, ya vamos a entrar en la renovación de la mente. Amén.